Los pastores pentecostales presumen de su estricta adhesión a la letra de la Biblia. Parece que cuando se trata de dinero, esta rigurosidad se hace más flexible. Convencen a sus fieles de que el diezmo es un mandamiento. Sin embargo, 54 veces aparece en la Sagrada Escritura esta palabra, 45 en el Antiguo Testamento y 9 en el Segundo, 2 en Génesis, 3 en Levítico, 6 en Números, 8 en Deuteronomio, 2 en Primera de Samuel, 4 en Segunda de Crónicas, 8 en Nehemías, 4 en Tobías, 1 en Judith, 3 en Macabeos, 1 en Eclesiástico, 1 en Amós, 2 en Malaquías, 3 en los Evangelios y las otras 6 veces en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Y en ninguna parte dice que sea un mandamiento. De hecho, la Biblia es muy precisa sobre las condiciones del diezmo. Señala uno en quienes tenían la autoridad, el derecho de recibirlo. 2, en dónde se depositaba la ofrenda. 3, en qué consistía. Y 4, a quienes beneficiaba. Vamos a mirarlo. 1. ¿Quiénes están autorizados para recibirla? Números 18-21. Doy en herencia a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que prestan en la tienda del encuentro. 2. ¿Dónde se deposita? Deuteronomio 12:11. Llevaréis al lugar elegido por el Señor vuestro Dios, para morada de su nombre, todo lo que yo os prescribo: holocaustos, sacrificios, diezmos y las ofrendas reservadas de vuestras manos. 3. ¿En qué consiste? Deuteronomio 14:23. Comerás el diezmo de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como los primogénitos de tu ganado mayor o menor. En esencia, todos son productos agrícolas. Y 4. ¿Quiénes eran los beneficiarios? Deuteronomio 26:13. Dirás en presencia del Señor tu Dios: he retirado de mi casa lo que era sagrado, y se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda. En conclusión, ninguno de estos pastores está autorizado para cobrar el diezmo porque no es descendiente de Leví. El templo de Jerusalén ya no existe. Los beneficiarios son muy concretos: los pobres, los huérfanos, las viudas. Y el diezmo se pagaba siempre en especie, a no ser que el oferente viviera muy lejos del templo. En ese caso podía vender los productos y hacer la contribución en moneda. Es imposible sostener la doctrina del diezmo a partir de los preceptos del Primer Testamento. Entonces, desesperadamente, estos señores buscaron ese apoyo doctrinal en el Segundo Testamento y sugieren, según su interpretación, que si bien es cierto, no aparece de forma explícita, pues figura de forma implícita al menos. Elegí unas 5 citas bíblicas desde las cuales ellos argumentan. A. Jesús enseñó el diezmo no por ley sino por fe. B. El diezmo era llamado dinero de tributo, el cual Jesús mismo habría pagado. C. La palabra primicias se refiere al diezmo. Y D. Pablo recibió salarios, entre paréntesis diezmo, para sostener su ministerio. Y el más importante, el más poderoso, dicen: nosotros no cobramos el diezmo levita, sino el diezmo de Melquisedec. A. Jesús enseñó el diezmo no por ley sino por fe. Mateo 23:23. Vamos a analizarlos.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y habéis descuidado lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Bien, en esta cita Jesús se dirige a los escribas para reprocharles el que sean tan minuciosos en el cumplimiento de un mandamiento como el diezmo del comino y dejen de lado lo fundamental de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Jesús no está pues proponiendo para la iglesia cristiana, ni más faltaba, el pago del diezmo, sino que censura la hipocresía y la doble moral de los fariseos y de los escribas. Segundo, el diezmo era llamado dinero de tributo, el cual Jesús mismo habría pagado. Mateo 17:24. Allí se lee: cuando entraron en Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las didracmas y le preguntaron: ¿no paga vuestro maestro las didracmas? Respondió él: sí. Pedro fue y se lo comunicó a Jesús, quien le ordenó: vete al mar y echa el anzuelo, coge el primer pez que salga, ábrele la boca y encontrarás un estáter, tómalo y dáselo por mí y por ti. Pero esto no es el diezmo, es el tributo anual que pagaban todos los mayores de 20 años para el sostenimiento del templo. Hay que tener mucha imaginación para ver acá lo que es en la prescripción del diezmo. Listo, vamos con la C. Las primicias se refieren al diezmo. Romanos 11:17. Allí se lee: si las primicias son santas, también la masa; si la raíz es santa, también el árbol. De acuerdo a su interpretación, estas primicias serían los diezmos que pagan los cristianos y a cambio de los cuales serían entonces bendecidos, santificados. Sin embargo, el contexto es completamente diferente. Pablo se refiere con la palabra primicias a los patriarcas de Israel que santifican al resto de la descendencia, del mismo modo que las raíces pues santifican el árbol, influyen en el resto del árbol. Esa afirmación de que es el diezmo ni siquiera es falsa. Vamos con la siguiente. D. Pablo recibió salarios, según ellos, diezmos entre paréntesis, para sustentar su ministerio. Es la cita de 2 de Corintios 11:8. Pero haciendo un análisis del texto, el texto griego, la palabra que aparece ahí es opsonion, que ellos traducen por salario, es opsonion, que ellos traducen por diezmo, y si fuese diezmo diría apodekatoo, que es la acción, un verbo continuo, acción de pagar el diezmo. Además, San Pablo no podía recibir el diezmo porque él conocía perfectamente que no era levita ni sacerdote, y tampoco los griegos corintios iban a pagar un diezmo judío. Tristemente, en la frase, el sentido de la frase está torcido por completo. Y ahora sigue el argumento más poderoso. Bien, dicen, nosotros no somos descendientes de Leví, pero cobramos el diezmo de Melquisedec. Vamos a leerlo. En Hebreos 7:4, es cierto que los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen orden, según la ley, de percibir el diezmo del pueblo, mas aquel, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas.
Bueno, el autor sagrado, Pablo, Bernabé, Apolo, quien quiera que haya sido el autor de la carta a los hebreos, quiere con este pasaje acentuar, marcar la superioridad del sacerdocio de Cristo según el rito de Melquisedec sobre el sacerdocio levita procedente de Abraham, y por eso trae la cita donde Abraham paga el diezmo a Melquisedec. Para mí es una pena que estos hombres vean en un texto en el que el autor sagrado quiere mostrar a Melquisedec como figura de Cristo y todo lo que esa realidad significa: el servicio, el sacrificio, la ofrenda, la humildad. Vean en este pasaje solamente un sentido utilitario. De hecho, en muchas partes del Nuevo Testamento, estas personas no ven sino plata. No les falta sino decir que los reyes magos llevaron al niño Jesús la 10ª parte de todas sus ganancias.